Juan capítulo 21, versículos 24 y el 25, nos dice la Escritura: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan se despide de nosotros hablándonos de todas las glorias de Cristo y de la enorme impresión que quedó en su mente de aquellas experiencias increíbles que tuvo al lado de su Maestro y de su Señor. Él nos expone ante una gran enseñanza que constituye la base para que nos dediquemos al final de este Evangelio a traer las doctrinas de la gracia que encontramos en la exposición que Juan nos hace en estos 21 capítulos. La primera de estas doctrinas que tratamos hace 2 semanas fue la de la depravación total. Estuvimos viendo que el hombre está ciego para ver a Cristo, está sordo para escuchar su palabra, está muerto para poder decidir entre el reino de los cielos y el pecado. Es incapaz por completo y es incompetente para esta labor, porque no puede ver, ni puede oír, ni puede hacer absolutamente nada. Y estuvimos diciendo que el hombre necesita de un poder superior para salir de la situación de muerte en la que se encuentra. Por sí mismo ni puede resucitarse ni puede darse vida, es imposible. De la misma manera que si tomamos a un muerto, es imposible que el muerto se resucite a sí mismo. Por esta razón, y ante la imposibilidad de que el hombre pueda por sí mismo liberarse de la esclavitud del pecado a la que él mismo decidió someterse cuando tenía libre albedrío, y recordamos que era Adán quien tenía libre albedrío y que él únicamente, ya que era un hombre libre, pudo decidir entre el bien y el mal, y decidió el mal, a partir de ese momento el libre albedrío se fue, y todos los seres humanos que vienen después de Adán estamos en la condenación eterna, estamos muertos. Lo que nos anuncia el Evangelio es que hay uno que puede rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Nuestros enemigos son 3: es el pecado, es la muerte y es Satanás. Y Cristo puede liberarnos de esos 3. Por eso nos dice la Escritura que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Así que este tema del rescate y la liberación no depende del hombre. Yo estoy cautivo y no depende de mí liberarme. Depende de que venga un liberador que me saque de mis prisiones y me deje libre. Pero esto es un asunto exclusivamente de Dios, no del hombre. El hombre no decide si quiere ser libre o esclavo, porque el hombre ya es esclavo. En segundo lugar, estuvimos viendo la doctrina de la elección incondicional. Y decíamos cómo la mayoría de las denominaciones cristianas, es decir, los católicos, adventistas y todos los que se llaman cristianos, a lo que le sumamos todos los que son paganos, creen que es el hombre quien elige a Dios. Curiosamente, Israel no creía esto, creía que Dios les había elegido a ellos, y nosotros, por tanto, creemos que es Dios quien elige a su pueblo. Solamente la doctrina reformada mantiene, con base en las Escrituras, que es Dios quien elige, no es el hombre quien elige. Si nos vamos a los tiempos bíblicos, podemos ver, como estaba comentando ahora mismo, es que todos tenían absolutamente claro que era Dios quien les había escogido a ellos, sin que ellos hubieran hecho absolutamente nada para merecerlos. Fue el amor de Dios y la misericordia de Dios que escogió a Israel. Fue Dios quien escogió a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos y era un auténtico pagano, idólatra. Dios lo cogió de ahí. Por lo tanto, si es así como Dios se ha manifestado a través del Antiguo Testamento, lo que vemos en la explicación que nos da el Nuevo es que Dios sigue actuando de la misma manera, sigue llamando a su pueblo y rescatando a su pueblo, no a todos, a su pueblo. Y definíamos la elección diciendo que puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano propósito y sin tener en cuenta ningún mérito visto de antemano en los hombres, elige cierto número definido de personas para hacerles receptores de su gracia y otorgarles la salvación. Por eso citábamos el texto de Juan 6:44, cuando el Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y entonces yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, vemos que es Dios quien trae a los pecadores a Cristo, y es por esos a los que Cristo lleva la salvación. Por deducción llegamos al hecho de que si todo ser humano que viene a este mundo nace muerto espiritualmente, en lo que conocemos como la doctrina del pecado,
Y si solo Dios puede sacarle de esta situación de muerte, haciéndole nacer de nuevo por la regeneración, que es una obra todopoderosa llevada a cabo por el Espíritu Santo, lo que nos muestra la secuencia de estos hechos es que Cristo debió morir exclusivamente por aquellos a quienes el Padre le dio y por aquellos a quienes el Espíritu Santo resucitó de los muertos, dándoles el nuevo nacimiento, operando en ellos el nuevo nacimiento. De manera que rompemos la creencia popular una vez más con gente tan inteligente que afirman que Cristo murió por todos los hombres. Esto es lo que se predica habitualmente en el mundo cristiano, que Cristo murió por todos los hombres. Porque si esto fuera así, si Cristo hubiera muerto realmente por todos los hombres serían salvos. Pero esto no es así, no todos son salvos. Expiación limitada es el tema que vamos a tocar hoy. Expiación limitada, es decir, que Cristo solamente murió por su pueblo, no por todos los hombres de todo el mundo, sino solamente por su pueblo, significa que Cristo murió exclusivamente por sus escogidos y que el efecto de su expiación, el efecto de su sacrificio, asegura la salvación de sus escogidos. Nada más y nada menos. Algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Por los pecados de quién pagó con su sangre en la cruz Cristo. ¿A quién sustituyó en la cruz? ¿Sustituyó a todos los hombres y pagó con su sangre el pecado de todos los hombres? Porque si esto es así, todos los hombres son salvos. Pero no es así. ¿Cristo vino a salvar a los hombres sin excepción o Cristo vino a salvar a los hombres sin distinción? Es decir, los judíos creían que ellos exclusivamente eran el pueblo elegido. Por lo tanto, todo el que no fuese judío estaba condenado. Y el gran mensaje que se anuncia en el Evangelio, tomado de lo que se nos indica en Abraham, cuando se le promete que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente los judíos, sino todas las naciones, aquí encontramos que la salvación alcanza a todo el mundo. Pero no quiere decir que todos los hombres del mundo se salvan, sino que hombres de los 5 continentes se van a salvar, pero no todos los hombres de los 5 continentes. Ese es un pequeño matiz que no podemos olvidar y que ahora expondremos. Las dos corrientes que más imperan en el mundo cristiano muestran sus diferencias. La mayoría de los que se llaman cristianos, e incluimos a los católicos, afirman, incluimos también a los testigos de Jehová, que aunque no son cristianos también tienen la misma posición, afirman que Cristo murió por todos. Y la corriente reformada, que somos nosotros, decimos que Cristo únicamente murió por su pueblo. Los arminianos dicen que Cristo murió por todo el mundo y que pagó por los pecados de todos y cada uno de los seres humanos que pueblan la tierra. Es decir, pagó por los pecados de aquellos que conscientemente rechazan a Cristo o que menosprecian el Evangelio o que pisotean el Evangelio o que blasfeman contra el Evangelio. Por eso también murió Cristo, porque murió por todos los hombres. Aunque para evitar el resultado de esta afirmación y que no lleguemos a esta conclusión, ellos hacen una distinción entre lo que hizo Cristo, morir por todos, y lo que Cristo consiguió. No todos se salvan. Es decir, que el sacrificio de Cristo es imperfecto, porque su sacrificio y el derramar su sangre no alcanzó a todos los que eran objeto de su gracia. Para ellos es curioso que la argumentación que nos exponen los arminianos es exactamente igual que la de los testigos de Jehová. Es curioso. Para ellos la expiación es como un regalo universal. Es decir, la muerte de Cristo es un regalo universal. Es un regalo. Hay un regalo para todos. Pero solo algunos, los que quieren, los que son más inteligentes, los más piadosos, los que son mejores, los que son más buenos, son los que eligen tomar este regalo. Por lo tanto,
Aquí estamos hablando de las obras. Yo tengo que hacer algo para obtener ese regalo. Si yo soy bueno, si hago ciertas cosas, si cumplo ciertos ritos, entonces yo, o si soy muy inteligente, yo puedo coger este regalo. Es decir, el hombre muerto en sus delitos y pecados tiene la capacidad de tomar para sí mismo la determinación de salvarse. Alguien que está muerto. Esto es bastante incongruente con la enseñanza general de las Escrituras. Cristo vino a este mundo para salvar a todos, dicen, pero solo algunos se salvarán. Por lo tanto, parte de su sangre se ha perdido. Parte de su sacrificio no verá el fruto de su aflicción. Evidentemente no quedará satisfecho, aunque Isaías 53 nos dice que sí. Es decir, Cristo ha muerto en vano. Cristo ha derramado su sangre en vano. Cristo ha sufrido la ira terrible de Dios en vano. Porque si Cristo pagó en la cruz los pecados concretos y definidos de cada uno por los que murió, su sacrificio en un alto porcentaje, como todo el mundo puede ver, ha sido en vano, porque muchos pecadores rechazan el sacrificio. Por lo tanto, toda la ira que Cristo soportó en la cruz, toda la maldición de Dios que Cristo soportó en la cruz, todo lo que supuso el sacrificio de Cristo, la mayor parte de él fue en vano. No tenía por qué haber sufrido. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que el Dios hecho hombre llevase a cabo un sacrificio de tal magnitud y solamente afectase a unos pocos, porque el resto lo rechazaron? Una afirmación como esta es insostenible delante de las Escrituras. Creer que el Dios eterno envió a su propio Hijo, al Dios de Dios, una esencia divina, por si acaso algún pecador se quería arrepentir, esto es de una necedad que cae por su propio peso si la gente le diera un poco por pensar y no ser tan borregos. Deberían ser ovejas en vez de cabras. El problema es que como hay más cabras que ovejas, estamos en un ambiente religioso como el que tenemos. Podemos encontrar una ilustración de esta posición arminiana en el caso de un hombre que fue condenado a muerte y antes de que le colgaran el presidente le concedió el perdón. Pero el hombre que había sido condenado a muerte se negó a aceptar el perdón del presidente e incluso apeló al Tribunal Supremo, que sostuvo el derecho del reo a negarse a recibir el perdón. Es decir, no quiero tu perdón. El Tribunal Supremo declaró que el presidente puede otorgar el perdón, pero que el perdón nunca se puede imponer, porque la persona a quien se le otorga el perdón no puede rechazar. Así que en esta misma sintonía el arminiano dice: Dios ofrece el perdón al hombre sobre la base de la muerte de Cristo, pero el pecador que está condenado puede rechazarlo sin ningún problema. La razón de que este hombre pudiera rehusar el perdón del presidente fue especialmente porque no tenía ningún fundamento legal. ¿Cuál es la ley que ampara el perdón a un asesino? No tiene fundamento legal. Sin embargo, en el caso de Cristo encontramos que Él dio su vida en lugar del que merecía la muerte. Y entonces sí que ya estamos aquí hablando de fundamentos legales. Y la Biblia y todo lo que Dios nos muestra en su palabra está fundamentado sobre aspectos legales. Cristo entregó su vida para satisfacer la justicia divina. Dios castigó a Cristo en lugar de castigar al culpable. Por lo tanto, todos aquellos por los que Cristo murió son los únicos que obtienen la salvación, porque delante de la ley divina ha quedado satisfecha. Si el presidente hubiera hecho matar a alguien en el lugar de aquel a quien le perdonó la vida, la justicia no hubiera tenido que hacer nada. Y aquel al que se le ofrecía el perdón no hubiese podido negársele, ni él tampoco se hubiera podido negar a recibir el perdón, porque otro ya había pagado por él. Pero en el caso que tenemos en la expiación, nos encontramos que Cristo literalmente sufrió en la cruz el castigo de pecadores. Curiosamente la Escritura, cuando habla refiriéndose a los pecadores, no dice los pecadores. Cristo no murió por los pecadores, Cristo murió por pecadores. Y eso es interesante, porque si pusiese los, estaríamos hablando de todos. Y si le quitas el los, es definido, un número definido. Cristo murió por pecadores.
Esto era exactamente lo que se estaba transmitiendo a la mente de los israelitas cada vez que llevaban su cordero para el sacrificio. ¿Qué hacían los israelitas? Alguien tiene que morir por mis pecados. Allí estaba el cordero. Ellos ponían su mano sobre la cabeza del cordero y el sacerdote degollaba el cordero. ¿Esto qué simbolizaba? El israelita tenía que ver cómo el perdón de sus pecados implicaba que otro ser vivo muriese y derramase su sangre. La sangre era importante porque visualmente es repugnante, pero tenía que estar allí el pecador delante del sacrificio para ver lo que estaba ocurriendo con la sangre derramada de ese cordero. El pecador tenía que ver en esa sangre derramada lo grave que era su ofensa y de qué manera sus ofensas, sus pecados requerían la muerte. Y de la misma manera nos encontramos al Cordero de Dios, que paga completamente por el pecado de aquellos a los que están en la cruz con él. Esta es la doctrina que vemos a lo largo del Evangelio de Juan. Así que vamos a analizar algunos de los textos de Juan. Por ejemplo, el capítulo 3, donde vemos aquí cómo los objetos del amor del Padre son particulares y definidos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y como los objetos del Padre, los objetos de amor del Padre son particulares y definidos, también lo son los de la muerte de Cristo. Como Dios ha amado a alguno desde antes de la fundación del mundo y no amó a todos, es evidente que estos en concreto se salvarán y por estos en concreto Cristo morirá. Juan 3:16, famoso texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el mundo se salve. No dice eso, dice para que todo el mundo que en él crea. Y aquí se cogen los arminianos para decir, ¿ves? El hombre tiene que hacer algo, tiene que creer y entonces Dios le da la fe. Pero si esto lo pusiéramos así, estaríamos diciendo que es por obras, porque yo tengo que hacer algo para que Dios me dé algo. Y si esto es así, yo no me salvo por la fe, que es un don de Dios. Me salvo porque yo elijo seguir a Dios, elijo a Dios y entonces Él a cambio me da la fe. Pero esto no es el planteamiento general de las Escrituras. Dios envió a su pueblo al mundo de los pecadores. Si nos acercamos, como decía antes, a la manera de pensar de los judíos y su convicción de que el Mesías y la salvación eran exclusivamente de ellos, podemos comprender estas palabras en su verdadero sentido. Los judíos pensaban que sólo ellos eran dignos merecedores de la salvación, nadie más. Y el mensaje del Evangelio es, de tal manera amó Dios al mundo, no a vosotros los judíos solamente. Por lo tanto, esto rompe bastante con el esquema que en los tiempos bíblicos se tenía de la salvación, que solamente correspondía a los judíos. Y resulta que no es para los judíos. Por eso Juan, en un alarde inmenso de argumentación delante de los judíos, les dice que esto no es así, de que ellos solamente eran los salvos. ¿De tal manera amó Dios a los judíos? No. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, lo que nos está exponiendo Juan es que Cristo murió por pecadores, tanto de judíos como de gentiles. Es decir, pecadores sin distinción de nacionalidad. Pero no que murió por pecadores sin excepción. Es decir, no murió por todos los pecadores, no. Para la mente del judío lo tuvieron claro desde el principio. El gran misterio que se reveló es que Cristo fue anunciado a los gentiles. Esto era lo más de lo más, lo increíble. Pero no que Cristo iba a morir e iba a salvar a todos los hombres sin excepción, sino a todos los hombres sin distinción. No importa si tú eres europeo, americano o del país que seas, no importa. Cristo vino a salvar pecadores. No importa cuál sea su documento de identidad, no importa su origen étnico, no importa su nacionalidad, no importa. Pero es que antes de la muerte de Cristo sí que importaba, porque solamente las promesas y los pactos fueron dados a Israel, pero no después de la muerte de Cristo. El mensaje se anunció a todo el mundo. Eso es lo que encontramos en Pentecostés. Cómo hablaron allí aquellos en las lenguas originales y maternas de los que estaban por allí, para exponerles el plan de la salvación. Por lo tanto, Cristo no murió por todos los hombres sin excepción.
Cristo murió por todos los hombres sin distinción de su nacionalidad. Esto es lo que nos dice Juan 3:16. En el capítulo 4, aquí encontramos la declaración de los samaritanos que se acercan al Señor por el testimonio de la mujer que estaba junto al pozo hablando con el Señor, la mujer samaritana que todos conocemos la historia. Los samaritanos le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, en el versículo 42 del capítulo 4, porque nosotros mismos hemos visto y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aquí la frase el Salvador del mundo es la culminación del trato de Jesús con los samaritanos, que no eran judíos. Nosotros somos del mundo. Cristo no ha venido a morir por los que somos del mundo, nosotros somos del mundo. Esto es lo que están diciendo los samaritanos. ¿Qué es lo que Jesús había revelado a los samaritanos? Los versículos 25, 26 y 29. Lo primero que les revela es que Él era el Mesías, el ungido, el enviado por Dios. Lo segundo, que lo vemos en los versículos 10, 13 y 14, que Él únicamente era el que podía darles el agua viva. Él solamente. Y luego en los versículos del 21 al 24, que la salvación ya no era un privilegio de los judíos, que ya no era la salvación un privilegio exclusivo de los judíos, ni tampoco que Jerusalén sería el único lugar para adorar a Dios. No, ya se rompía con todo lo que hasta ese momento había ocurrido. El Evangelio, por tanto, es anunciado de forma universal y va dirigido a todo aquel. A ellos van dirigidos. Ahora bien, la salvación es particular, porque solo es, como dice el versículo 14 de este capítulo 4, para el que bebiere del agua que yo le daré. Pero si Cristo no te da agua, sigues muerto en tus delitos y pecados, porque es Cristo quien da el agua. En esta escena la expiación por el pecado ocupa un lugar central en cuanto a la mujer samaritana. Fijaos lo que dice el versículo 19 y 20. Cómo le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que fijaos la condición de esta mujer. Una mujer adúltera, estaba con el quinto de sus maridos y el que tenía no era su marido. Una mujer adúltera que tenía conciencia de pecado, que estaba buscando una real solución para su problema. Y lo que ella estaba preguntándose es: ¿dónde puedo ofrecer los sacrificios por mis pecados? ¿Cómo me puedo poner en sintonía con Dios? Esto no es una pregunta que era hecha por mera curiosidad. No, es que ella tenía una necesidad inmensa. Para ella el sacrificio por el pecado era necesario. Para ella la salvación de su pecado era necesaria. Para ella la muerte como sacrificio para salvar al pecador era imprescindible. Lo estaba buscando. ¿Dónde puedo ir y qué tengo que hacer para limpiarme de mi pecado? Esto es lo que esta mujer está diciendo. Pero cuando esta mujer se está haciendo todas estas preguntas, es la evidencia de que el Espíritu Santo ya la ha tocado, de que el Espíritu Santo ya le ha dado vida. Por eso se pregunta, por eso está buscando, por eso está moviéndose para ver cómo puede hacer satisfacción por sus pecados. Por eso es: ¿dónde tengo que adorar a Dios? ¿En el monte? ¿En Jerusalén? ¿Dónde tengo que buscar lo que necesito para arrepentirme? De manera que es el Espíritu Santo quien ha actuado sobre la conciencia de esta mujer para despertarle y para darle vida a fin de que busque a Cristo. Capítulo 6. Cuando hablamos de la expiación limitada, no queremos decir que la expiación o la muerte de Cristo en cuanto a sus efectos son limitados en su poder para salvar. No queremos decir esto. Queremos decir que es limitada su muerte en cuanto a su fin, es decir, que Cristo quitó la culpa y la maldición exclusivamente sobre un número determinado de pecadores. Ese es su límite, el número de aquellos que el Padre le dio para que no perdiese ninguno. La expiación limitada, por tanto, se limita a ciertas personas. Por eso la llamamos con este nombre. Este es el nombre de la doctrina: expiación limitada. No es una expiación universal, no, limitada. Como el Padre le había dado a algunos a Cristo, Cristo vino a la tierra para morir por ellos. El Señor tuvo una meta definida y precisa, que coincidió con el propósito del Padre, que desde antes de la fundación del mundo definió quiénes iban a ser salvos. A por eso vino Cristo.
El propósito de Cristo no fue morir de forma indeterminada por toda la gente del mundo, no, sino que, como Él dice aquí en el versículo 37 del capítulo 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, exclusivamente. Todo lo que el Padre todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Así que la voluntad del decreto de Dios Padre no fue que todos se salvaran, no, sino el decreto del Padre fue que el Señor no perdiera a ninguno de los que el Padre le había dado, como nos dice el versículo 39. Vamos a leer el texto, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque viene directamente del Padre. Es decir, es Dios Padre quien ha determinado que esta persona, este pecador, se convierta en una oveja de Cristo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Que muera por todos los hombres y los salve a todos. No, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, se aúna que cuando Dios Padre llama a algunos a la salvación por medio del anuncio del Evangelio, cuando el Espíritu Santo opera en el corazón de los pecadores para pasarlos de muerte a vida, esa persona dirá sí. Pero no dice que sí estando muerto, dice que sí porque el Espíritu Santo ya le ha dado la vida para que pueda decirlo. En obediencia a su Padre, Cristo no perdió a ninguno de los que el Padre le había dado, sino que llevó sobre sí la maldición por su pueblo. Llevó sobre sí la maldición del pecado por su iglesia. Cristo nos salvó, nos redimió y nos reconcilió con Dios Padre. Esta es la obra que Cristo hizo en la cruz. Capítulo 10. Aquí el Señor emplea la ilustración del pastor y su rebaño. Y dice de sí mismo que Él es el pastor y que tiene un rebaño. Y un rebaño definido de ovejas. Tan definido que conoce a cada una de las ovejas por su nombre. Ese es el conocimiento que Cristo tiene de su rebaño. Y además, las ovejas escuchan su voz y le siguen, y por lo tanto Él les da vida eterna, a fin de que no perezcan. Estas ovejas, evidentemente, son los creyentes. Ahora bien, el Señor dice que da su vida por estas ovejas, pero no dice que Él da su vida por todo el mundo. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y a esas y por esas doy la vida. Esto es la expiación limitada. Cristo entrega su vida por sus ovejas, y solo por sus ovejas, por ninguna más. En el versículo 26 les dice a los judíos que no creían en Él: pero vosotros no creéis. ¿Y por qué no creían los judíos en Él? El Señor da la razón: porque no sois de mis ovejas. Esto no es una elección que uno quiere ser oveja o no oveja, no. La elección es de Dios, quien llama, y de Dios quien salva, no de mí. No depende de si yo quiero ser oveja o no. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que estos judíos no estaban incluidos en su rebaño, por lo cual ni les salvará ni les dará la vida eterna. Están destituidos de la gloria de Dios. Esto es expiación limitada. Capítulo 13. Aquí vemos la última cena. Y leemos en el versículo 2 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, fijaos el matiz, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, evidentemente, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Aquí vemos que su muerte se presenta motivada por su gran amor hacia los suyos, no hacia todo el mundo, hacia los suyos, los que el Padre le dio. Y a lo largo del capítulo el Señor enfatiza su obra a favor de los suyos y nos está indicando continuamente que había uno entre ellos a quien su obra no iba a beneficiar, el hijo de maldición, para que la escritura se cumpliese, aquel que no había sido llamado a la salvación y que estaba entre ellos, Judas Iscariote, el que le traicionó, el hijo de perdición.
Capítulo 15. Aquí encontramos el discurso del Señor en cuanto a la relación que Él tiene con su pueblo y nos ilustra con el ejemplo de la vid. Él es la vid verdadera. Su padre es el labrador. Sus discípulos, su pueblo, son los pámpanos. Y la vida de los pámpanos depende de la vid. Y estos son podados por el Padre. Es decir, sometidos a diversas aflicciones, a diversas providencias, para que den más fruto. Y el Señor vuelve a tocar el tema de su amor por sus discípulos. Fijaos lo que dice el versículo del 12 al 14. Vuelve a tomar el tema de su amor por sus discípulos y presenta su amor por ellos como un ejemplo que debemos imitar. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí notamos lo siguiente. Primero, que la muerte de Cristo es para beneficio de aquellos que son sus amigos. Abraham es llamado amigo de Dios. Su simiente espiritual, evidentemente, somos contados entre sus amigos. Es decir, un grupo particular de personas, no todas las personas de todo el mundo. En segundo lugar, aquellos por quienes dio la vida pueden ser reconocidos por su obediencia a la fe. Pero ojo, no es que obedecen a la fe y entonces Dios los elige. No, Dios los elige y entonces obedecen a la fe. Porque si fuera la inversa, estaríamos hablando de las obras y seríamos católicos romanos. Pero la Escritura no nos enseña esto. Capítulo 17. El último pasaje que tiene relación con este tema, de una redención particular, la encontramos en la oración sacerdotal de Cristo. Y él ora diciendo en el versículo 19: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí se nos muestra que lo que Jesús hace es el fundamento de lo que le va a ocurrir a la vida de su pueblo. ¿Cuál es el fundamento? Aquí podemos verlo en el verbo. ¿Cómo se usa el verbo? Santificar. El verbo dice: por ellos yo me santifico. Santifico es un verbo activo. Y encontramos un participio del verbo, para que también ellos sean santificados. Y el participio está en pasivo. Es decir, que el verbo recae sobre aquel que realiza la acción, Cristo, y el verbo se queda en pasivo sobre aquel que recibe la acción y no puede hacer otra cosa nada más que recibirla. Mi pueblo, yo los santifico. Es como si tú estás parado y te tiran un cubo de agua. No puedes hacer absolutamente nada cuando te viene el agua. Pues esto es lo que aquí está mostrando. Es que Cristo está santificando a su pueblo. Está ejerciendo sobre ellos este poder santificador. El que Jesús se santificara a sí mismo indica su total consagración a la voluntad de Dios. Y esta consagración culmina en su muerte en la cruz, para consagrar a la vez a su pueblo por medio de su sacrificio. En esta oración sacerdotal encontramos los tonos de su muerte y de su sufrimiento. Él dice allí: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Luego dice en el versículo 11: ya no estoy en el mundo. Versículo 13: voy a ti. Versículo 24: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Yo me santifico, pero voy a santificar también a mi pueblo, de manera que cuando yo esté en la gloria, los míos estarán también en la gloria. Esto es lo que Cristo compró con su muerte. Hay muchos textos que nos hablan en el Evangelio de Juan de su obra redentora, y sobre todo de que ninguno de los que el Padre le dio se perderá. Aquí en el capítulo 17 de Juan, versículo 2 que leíamos antes: como has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El decreto de Dios antes de la fundación del mundo se cumple en la persona de Cristo. Versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y por lo tanto han guardado tu palabra, porque eran tuyos, fueron llamados por ti desde la eternidad, me los has dado para que muera por ellos, y por lo tanto ¿cuál es el resultado? Que van a guardar tu palabra, porque yo les he dado vida. Versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Uno hubiera podido esperar, si hubiera sido un evangelicoide de hoy, que hubiera orado por todo el mundo, por la salvación de todo el mundo, que todo el mundo se salve. Pero Cristo dice no, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Los míos vendrán a la gloria y disfrutarán de la herencia eterna. ¿Qué conclusión sacamos sobre todo lo que estamos viendo? Pues la conclusión a la que llegamos es que solamente aquellos que han sido crucificados con Cristo pueden resucitar con Cristo. Solo ellos. Esta es la única esperanza de salvación que tengo. Cristo es la única salvación que tengo. Si yo no he sido crucificado con Cristo, estoy perdido. Por esto mismo, si yo he sido crucificado con Cristo, la culpa de mis pecados ha sido pagada a mi favor. Por lo tanto, es imposible que cualquier hombre, después de haber estado en Cristo sobre la cruz, no sea salvo. Porque todo lo que el Padre me da, viene a mí. Mis ovejas van a escuchar mi voz y por lo tanto me van a seguir. Y por lo tanto, yo les doy vida eterna. Muero por ellos. Esto significa que la muerte de Cristo, a pesar de lo que dicen todos los arminianos, que son multitud, no fue un fracaso. Cristo no fracasó cuando murió y solamente unos pocos le eligieron y la gran multitud no quiso ese gran regalo de la salvación. No, la muerte de Cristo no fue un fracaso. Significa que Dios se aseguró de que la muerte de Cristo fuera eficaz y completa. Cristo no sufrió en vano. Por eso vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Cumplió con todo lo que Dios Padre le había dado. Todo aquel por quien Cristo murió será salvo, será encontrado en aquel último día en la que la Iglesia se reunirá en los cielos para celebrar aquellas bodas de las que habla el libro de Apocalipsis. La Iglesia se reunirá porque son aquellos que han sido comprados y lavados con su sangre. Todo aquel por quien Cristo murió estará presente en la asamblea de los elegidos. Todo aquel por quien Cristo murió estará presente en aquel último día, habiendo sido plenamente justificado por el sacrificio de Cristo. Esta es la certeza de la salvación, que lo que Cristo compró con su sangre, no hay ningún poder humano ni infernal que pueda arrancarlo de la mano de Dios. Esta es la certeza de la salvación, que no descansamos en nosotros mismos, descansamos en aquel que murió y ocupó nuestro lugar para hacer satisfacción delante de la ley divina, y absolutamente nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a terminar en oración.